el socialismo no puede ser. Por lo menos, mejor dicho, no puede cumplir lo que promete. Nunca puede ser tan productivo como un sistema capitalista. Que hay gente que defiende el capitalismo, lo que hace es que la gente pobre pues muchas veces sea más pobre, la gente rica pues sea más rica. Es una falacia y desde el siglo XVI. No es una cosa que se inventara ahora. Y se lleva diciéndose 5 siglos y no es cierto. Los ricos son cada vez más ricos, pero los pobres son cada vez más ricos también. El debate del origen del capitalismo es un debate sobre religión. Es la guerra académica de los 100 años. Es un debate que sigue a día de hoy en el sentido de que se discute qué papel tiene la religión en el origen del capitalismo. Usted habla de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Trabajo duro no es picar con una piedra y con un pico. Es hacer su trabajo bien. ¿Cree que la gente trabaja para vivir o vive para trabajar? El trabajo está sujeto a un proceso de degradación cultural terrible. Para el trabajo, en cambio, es como una maldición. ¿Qué tiene de malo trabajar? El salario mínimo es un salario selectivo. Históricamente fue contra los inmigrantes y contra los jóvenes. El joven, cuando empieza a trabajar, aún no es tan productivo como un trabajador experimentado. Si usted le pone una barrera que tiene que cobrar tanto, los jóvenes no pueden entrar a trabajar y los expulsa del mercado laboral. La globalización es la globalización económica. Pero el globalismo es otra cosa. El globalismo es la idea de crear un gobierno mundial. O sea, que haya poder global, sea la ONU, que pueda establecer reglas para el resto del mundo. Es muy mala idea un gobierno mundial. Sería muy mala idea. A mí hay dos debates en la vida que me fascinan. Uno es el cálculo económico del socialismo y otro es sobre la existencia de Dios. Hay gente que defiende que los hijos no son de los padres, sino del Estado. ¿Quién es ese Estado? ¿Quién decide lo que van a estudiar esos niños? ¿Qué van a comer esos niños? ¿Cómo se van a comportar esos niños? El Estado no, porque el Estado no existe. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Quién coordina todo eso? A la de 3. El 75% de las personas que ven nuestras entrevistas no están suscritas, así que te agradeceremos un montón si te suscribes y a seguir disfrutando de la entrevista. Muchísimas gracias. Bien, hoy nos acompaña don Miguel Ancho Bastos. De verdad nos hace muchísima ilusión poder tener a un gran profesor español de política, de ciencias políticas, también además gran experto en economía. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Experto, poca cosa, soy experto. Don Miguel, si quiere, me gustaría empezar hablando, como no, de capitalismo, y es que hay mucha gente que piensa que el capitalismo nos hace más egoístas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién desforestó los bosques? Fue el capitalismo. Luego, porque hay comida de sobra y gente muriendo de hambre. Luego, porque es normal que 5 personas tengan el mismo dinero que 3.000 millones de personas. Bueno, hay mucha gente que acusa al capitalismo de esto. No sé si podría usted comentar. A ver, ¿quién deforestó los bosques? Pues no, el capitalismo precisamente no. Usted sabe cómo los pueblos precapitalistas, los pueblos primitivos, cómo cultivaban, quemaban el bosque y después cultivaban encima. Eso muy capitalista no es. Porque precisamente el capitalista corta un árbol y planta otro, porque si no el terreno pierde valor. O sea, no hay ningún incentivo de forestar, no hay incentivo a que tu tierra pierda valor, si la tierra es propiedad privada. El problema es que las tierras de antes, digamos, no tenían asignados derechos de propiedad. Buena parte de la deforestación de Castilla viene de las políticas de talar árboles de los reyes que cortaban y no plantaban. Entonces no acabo de entender todo esto. ¿Nos hace más egoístas? No. Benjamin Friedman, en su libro no está traducido, Las consecuencias morales del desarrollo económico, dice que no, que el capitalismo que nos hace que las doctrinas las costumbres sean más suaves. También lo decían los clásicos, los ilustrados, sobre todo los escoceses, cuando hablan del dulce comercio. En el sentido de que el comercio hace que en vez de yo quitarnos la cosa por la violencia, etcétera, pues intercambiamos unas cosas por las otras y no solo intercambiamos. Aparte de ganar, es que ganamos una amistad, ganamos una lealtad, porque tenemos interés en que el otro siga comprando en nuestra tienda, entonces lo tratamos bien con amabilidad, él vuelve y al final eso dulcifica las costumbres, que es por interés, seguro. Pero también Gengis Khan, cuando atacaba un pueblo, Atila atacaba otro pueblo, Tamerlán quemaba ciudades, porque lo hacía. Eso también era por capitalismo, o era ansia de codicia, de saqueo, de rapiña. Solo que en vez de hoy en día se compraría, se vendería, se negociaría, y antes simplemente aquellos pueblos saqueados tenían algo que el saqueador le gustaba y pues se lo quitaba y punto. ¿Y qué es más codicioso? ¿Qué es más egoísta? Eso es lo que me gustaría a mí aprender. Primero, eso de que tiene 5 o 6 mil más millones que otros, hay que mirar cómo es la comparación. Si es un flujo, si es el valor de todas tus propiedades, ¿no? Una cosa así, o es que tienes más dinero en sí. Sí que pero pongamos que lo hay. Pongamos que hay desigualdades de renta. Pongamos que las hay, ¿vale? Y no. La pregunta es, siendo un poco de rol, es decir, esas diferencias de renta, primero, son injustas. Por ejemplo, yo uso mucho de estos ricos que hay ahí, yo uso mucho de sus productos. Algunos de ellos, como el Word, todos estos mecanismos, a mí me salvó la vida. Me salvó la vida en el sentido de que ustedes no saben lo que era escribir a máquina. No, cuando te equivocabas, había que volver a hacer la hoja entera. Escribir otra vez.
¿no? O querías añadir un párrafo, tenías que rehacer a lo mejor el cuerpo del texto. Era una cosa bastante complicada. Ese señor dijo, ¿cómo que puedo grabar el texto? ¿Cómo que puedo modificar el texto? Esto es una maravilla. ¿Y cuánto dice que cuesta? Una calderilla para el trabajo que me daba. Entonces ese señor lo dice, todas estas redes de comunicación, ahora que puedo mandar WhatsApp, bendito sea el señor, el WhatsApp no me lo cobra. ¿Cuánto tiempo me ahorra el WhatsApp? O sea, me hace perder el tiempo a lo mejor que mandan cosas, pero a veces cuando dicen, no, estoy yendo a lo mejor de Vigo a Santiago, si no vengas que hoy no se suspendió la reunión del departamento o cosas, sino cuánto tiempo me hace ahorrar o viajar, ¿no? Yo antes necesitaba, por ejemplo, unos apuntes, una cosa por el estilo, pues a lo mejor tenía que ir cuando era estudiante, tenía que ir andar todo Santiago, ir a buscar a un compañero que me lo dejara copiar o una cosa así por el estilo, ¿no? Bueno, cojo una foto, me la manda. Claro que me hace ahorrar tiempo. ¿Cómo que no me hace ahorrar tiempo? Me hace ahorrar un montón de cosas. Solo los que no vivieron en esto se acuerdan de lo que era, ¿no? Ahora bien, ese señor mejoraron mi vida y por unas monedas que me cuesta a mí, algunas incluso gratis, que ya sé que me cobran datos, cosas así por el estilo. ¿Vale? Pero primero, nadie me obligó a comprar su producto. Segundo, el producto es relativamente asequible y lo que pasa es que mucha gente compra ese producto y gana dinero. ¿Dónde está el problema de que sea desigual? La desigualdad sería injusta si me la quitara por la fuerza. Ven aquí, basta, toma, me agarra la cartera y me quita todo lo que tengo. No, él me vende un producto, yo lo puedo comprar o no, solo que muchas personas decimos comprar ese producto. Que después algunas prácticas así que tengan así, ¿vale? Pero en general muchos de estos avances tecnológicos se deben a ese tipo de cosas. Pero en general, si nos fijamos, los grandes ricos son personas que venden cosas baratas, no que venden cosas caras. Unos venden ropa barata y que permite a la gente pues, tener ropa variada y de cierta calidad o de cierto gusto o poder expresarse. Otros venden comida o alimentos baratos, ricos, sabrosos, con variedad. ¿Dónde está el problema? Es decir, ¿quién me obliga a entrar en esas tiendas? Entonces, ¿cuál es el problema de que haya desigualdad? A mí no me preocupa la desigualdad. Y es una cosa que sé que es el tema de moda, sé que es el tema principal del siglo XX. No me preocupa la desigualdad económica, me preocupa la pobreza absoluta. O sea, me preocupa que no haya riqueza, me preocupa que haya niños que tienen hambre, me preocupa que haya pobreza material severa, y eso es lo que se trata de evitar, no que haya más o menos desigualdad. La pregunta es, ¿son estos señores funcionales o ayudan a que se reduzca esa pobreza severa? Yo creo que sí. Es que, don Miguel, esa es la cuestión, esa es la cuestión que quería poner todas o muchas críticas encima de la mesa. No, hay que hacerlas. Así, vale. Porque hay gente que defiende el capitalismo, lo que hace es que estés insatisfecho todo el tiempo y que siempre necesitas más. Y además de que la gente pobre, pues muchas veces sea más pobre, la gente rica, pues sea más rica. Eso es el sofisma de Montaigne. Y que creo que no se puede sostener. El sofisma de Montaigne decía que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Es un sofisma, es un sofisma, es una falacia y desde el siglo XVI. O sea, no es una cosa que se inventara ahora. Y se lleva diciéndose 5 siglos y no es cierto. Los ricos son cada vez más ricos, pero los pobres son cada vez más ricos también. Y si no, tomemos, si quiere, el 1%, el 10% más pobre de España hoy, el 10% más pobre de España hace 50 años, y miremos si mejoró o no. Sigue siendo el más pobre, pero en términos absolutos, en términos relativos, a ver, en cualquier colectivo siempre hay, por ejemplo, en cualquier colectivo hay el más alto, por fuerza, tiene que haber el más gordo, por fuerza. Si ponemos una báscula, hay uno que pesa unos gramos más que el otro. En cualquier colectivo, pues hay el más rico por fuerza, aunque tenga unos céntimos más. No me preocupa que haya el más... Y más, tiene que haber el 10% más rico en cualquier colectivo. Y tiene que haber el 10% más pobre en cualquier colectivo. Me preocupa no que haya esa diferencia, sino cuánto tiene el más pobre. Y si el más pobre va mejorando sobre sí mismo o no. Si el 10% de más pobres de España está mejor ahora o hace 50 años. Eso es lo que me preocupa a mí. Y usted hablaba antes del hambre, ¿no? El hambre muchas veces, primero, a día de hoy, se da básicamente en sitios donde hay guerra, o sea, por causa de los estados, o sea, por causa de las guerras que hacen. Y estamos viendo en Gaza, por ejemplo, es el hambre que hay a día de hoy. Pero el hambre básicamente es por falta de capitalismo, no por capitalismo. Muchas veces dicen, no, es que aquí no sobra tanta comida. Y es así, y es cierto. Tuve una educación cristiana, entonces nos decía, aquí tanta comida y los niños de China, como decía cuando yo era pequeño. China era muy pobre, no sé si se acuerdan ustedes, había hambruna. Los niños, y se pedían las huchas con una figura de un niño chino, y se echaba allí el domo, etc. cosas así. Mira cómo cambió el tiempo. Y en 50 años, y cambió básicamente por aceptar 4 o 5 reglas económicas. ¿Man? Pero bueno, y entonces no tiene el chino hambre o no tiene el niño de Etiopía o no tiene... Vale, muy bien, vale. Primero, el problema no es que haya comida aquí y se lleva allá, el problema es transportar la comida de aquí a allá.
Porque yo, ¿de qué vale que le dé mi bocadillo al niño africano? El problema es que hay que llevarle físicamente el bocadillo al niño africano. Y eso requiere de una logística, de transporte, de buques, de ferrocarriles, y eso es lo que se carece en esos países. No es que no haya comida aquí. Claro que todos daríamos comida encantados a los países africanos, encantados. Es decir, no creo que nadie sea tan malo que niegue el alimento a un niño. El problema es cómo llevarle la comida al niño. Porque hay muchos sitios que no tienen infraestructura. Simplemente no tienen ni un ferrocarril ni una carretera. Por ejemplo, viven en pueblos nómadas o pueblos que viven en medio de las montañas, que son normalmente donde está más aislado. ¿Cómo le lleva la comida a usted? En casos de hambruna muy tal se le llevan en helicóptero, pero es que ni siquiera los más ricos de aquí podríamos comer comida en helicóptero. Tiene que ser algo muy puntual. Pero el problema es que faltan ferrocarriles, falta una logística de frío, falta una logística de almacenamiento, faltan sistemas de transportes, etc. Y eso poco a poco se va consiguiendo. De hecho, el hambre va reduciéndose espectacularmente a nivel mundial. En los últimos 25 años se redujo espectacularmente el hambre severa a nivel mundial. Ahora, de hecho, ya no se habla de hambre, se habla de desnutrición, o de malnutrición, mejor dicho. Que es comer comida, digamos, que de baja calidad, no es comer, digamos, comida equilibrada. ¿Sí? Pero ya cambió el fenómeno. Antes era hambre física severa, pero el problema, repito, es cómo se lleva comida de aquí a allí. No es que nos sobra, aquí claro que nos sobra, que somos tan productivos que producimos mucho. Y encantado la daríamos. El problema es cómo la llevamos, cómo la transportamos, cómo la conservamos. ¿No? Y eso es un problema muy, muy serio. Entonces, esos países, claro, usted dice, no, en Etiopía, tal. Vamos, en Etiopía llega usted allí, parece que está lleno de acerías. Llega usted allí, está sucursales del Deutsche Bank, o sucursales del Banco Sumitomo, o del Morgan Stanley. Dice que está, qué maravilla de sitios, llenos de fábricas de aluminio, de fábricas de cemento, llenos de Starbucks y de tiendas de todo tipo de consumo de lujo. No encuentra nada. Encuentra una especie de chozas allí, más o menos mal puesto. No se me explico. Entonces, poco capitalismo hay allí. ¿Cómo que decir que el capitalismo? Aquí lo que falta es capitalismo, no hay capitalismo. Entonces, ¿cómo le puede echar la culpa al capitalismo de donde no lo hay? A países como fue Zimbabue, que literalmente lo expulsaron. Por encima le echan la culpa a él también. ¿No? Porque en Zimbabue expulsaron, digamos, a los sectores más productivos y hicieron unas políticas pues, muy socialistas, muy intervencionistas. Bueno, pues claro, ¿qué le va a hacer? Le echa la culpa al capitalismo también, de los males también de las economías que hacen esos países, de los errores económicos de esos países. No. Te digo, porque le echa la culpa. El capitalismo tendrá la culpa de lo que tenga que tener, pero no de eso, precisamente. Pero perdón que lo interrumpí. No. Sí. Don Miguel, ¿y usted en la sociedad de hoy en día cree que la gente trabaja para vivir o vive para trabajar? Las dos cosas. Primero, porque yo soy gran defensor del trabajo en sí. Es decir, el trabajo está sujeto a un proceso de degradación cultural terrible. El trabajo pasó de ser una virtud. Yo leía estos libros de William Bennett, ¿no? Sobre el trabajo, del ahorro, estas cosas así, o los libros de Orison Marden o de ¿cómo le llaman? De los grandes defensores del trabajo, ¿no? Que el trabajo era una virtud. Y eso, por ejemplo, usted lo ve en los mercantilistas y lo ve en el pensamiento español del siglo de oro. El trabajo era bueno en sí. Y que es bueno, porque además pues, ejercita virtudes, ejercita el autocontrol, nos hace pagar nuestra deuda con la sociedad, en el sentido que le devolvemos a los demás también las cosas que nos aportan, aprovechamos para los demás y nos estamos formando y estamos haciendo algo útil. Ahora, el trabajo, en cambio, es como una maldición. Podemos discutir por ejemplo, las políticas de reducción de jornada laboral que hay en España, ¿no? Vale, pues yo no podemos discutirlas económicamente, pero a mí una cosa que no me gusta no de la política, que sí, repito que es discutible, que tampoco es que sea partidario, pero es como se vende. El trabajo, vivir, dicen así, como el trabajo como si fuera morir. Y entonces, como si fuera una tortura, que algo como que sea así como muy malo y que la vida está fuera. Y no, hay mucha gente que disfruta su trabajo. Usted está haciendo su trabajo ahora, por ejemplo, y lo está pasando mal. No, pues por eso lo digo. Seguramente pues le fastidiará tener que desplazarse, pero porque estoy allí, pues no por mí, pero conocer a gente muy divertida y tratar a gente muy interesante, ve sitios, ¿no? Es su trabajo, pero claro, el problema es que tengo que madrugar, tengo que coger un avión, tengo que pesadez, tengo que montar todos estos trastos, ¿no? Que para hablar allí tengo que pensar un guión, vale. Sí, pero tampoco es tan malo el trabajo. No, yo lo disfruto. El trabajo en sí. Es decir, que al final usted está haciendo amistades, está haciendo relaciones, conoce gente, viaja por ciudades. ¿Dónde está el daño que le hace el trabajo? Esto pasa mejor, o sea, una rave partes, como digo yo, una cosa de esas así. Si estuviera 4 días seguidos en una rave o así, eso sería maravilloso. En cambio, estar trabajando es una cosa que hay que condenar, hay que perseguir. No, es lo que me irrita a mí de esto. Primero, porque el trabajo en sí no tiene que ser nada malo. Claro, y por eso puede ser las dos cosas. Puede vivir para trabajar, claro.
porque puede levantarse contento porque su trabajo es feliz y está allí haciendo sus cosas, etcétera. Porque repito que el propio trabajo está desvalorizado y más en nuestra cultura. ¿Y cree que la gente joven trabaja de forma menos dura ahora mismo que hace Porque que antes? está ¿O no? sujeto creo que es una sujeta a lo que estoy diciendo. Si usted le dice, vas al trabajo, te van a explotar, te van a robar, va a ser un trabajo alienante, embrutecedor. Es una cosa así, ¿no? Y el patrón se va a hacer rico a tu costa, ¿no? Y además tiene todas las cosas que se dicen en el trabajo. Entonces va a ir contento así. No voy a que me roben, voy a que me exploten, alienado, ¿no? A que me quiten la vida y tal. No. Si el trabajo dices, bueno, pues vamos, hay que hacerlo, es una cosa que hay que hacer, pero bueno, pero también puedes disfrutar de ella. ¿No? No entiendo yo que es una parte de la vida como otra cualquiera y no siempre es la peor parte de la vida. Como cada persona habla desde su experiencia, ¿no? Pero hay personas muy felices en su trabajo, sea el trabajo que sea. Hay un libro, aquí en España no tuvo mucho éxito, que es el de Matthew Crawford, Con la mente y con las manos, que explica que la mayor parte de los trabajos que consideramos así y tal requieren de mucha inteligencia. Los trabajos, digamos, primero que no hay un trabajo manual estricto, todos los trabajos requieren mente, mucho. Y Mike Rose, por ejemplo, en otro libro también semejante, habla, por ejemplo, de la peluquera, habla de un camarero, de la inteligencia que tienen que tener para tratar clientes, para saber lo que necesitan, para evaluarlo, a ver cómo pueden ser, dónde gentes para saber llevarlos, cómo tener principios de gestión para controlar las cuentas del local, todo, un montón de cosas, ¿no? De una memoria para acordarse de las cosas, de los gustos de las personas, o sea, que no requiere de mucha capacidad. O una peluquera, buscar el estilo, buscar el sentido del tal. Entonces, cualquier trabajo requiere mucha mente, pero muchas veces parece que se desvaloriza. Parece que un trabajo, no, embrutecedor. ¿Cómo va a ser embrutecedor? Cualquier trabajo tiene creatividad. Cualquier trabajo puede desarrollarse. Yo una de las que más demando es que se valora el trabajador dentro del sistema capitalista, que es como el gran olvidado. Además, parece que es una cosa que está ahí disponible. Sí, no, hace falta una mano de obra buena y tenemos una mano de obra buena y trabajadores buenos. Entonces os digo que tiene de malo trabajar. Por eso digo que las dos cosas pueden ser así. La vida también, el trabajo también es vida y no tiene por qué ser mala vida. No siempre tiene que ser mala vida. Mira la cantidad de personas que conocen a sus parejas en el trabajo. Mira la cantidad de personas que hacen comidas y cenas de trabajo. Pues están felices, o sea, hacen relaciones y están haciendo algo útil. Y no solo están haciendo algo útil para los demás, para ellos mismos. Están aprendiendo habilidades. Habilidades que le pueden servir para ganar la vida en otro sitio y que también no siempre los empeoran a ellos como personas. Siempre tenemos la imagen, ¿no? Trabajos de mierda, como digo yo en una conferencia, en el libro de Graeber. A ver, no, hay que buscar también ya sé que no, de hecho, miren, una cosa, cuando hablo de estas cosas, cuando más se me critica. No sé por qué, porque la cultura del trabajo a día de hoy es como uno de los grandes tabús. Hay que... está mal el trabajo, hay que buscar cómo reducirlo, recortarlo, etcétera, por el estilo. No, ¿y por qué? En cambio, otras actividades hay que como fomentarlas. Pues digo, y no siempre son tan... Yo leí una vez, por ejemplo, hablaba de las raves y estas cosas, porque el esfuerzo físico que se hace en una fiesta de ese estilo puede ser muy superior al que se hace trabajando. Gente que está saltando, chillando, está ahí toda la noche, etcétera, sin dormir. Y en cambio no se considera como trabajo, pero puede ser físicamente tan cansado o desgastar tanto como un trabajo. En cambio eso se considera como una cosa buena. Si, por ejemplo, cuando uno ve estas fiestas, ¿no? Que dice que no, llevan una semana en una fiesta de esas, ¿no? Y la policía no puede entrar, aun siendo ilegal. Todos los años pasa por fin de año y así, vale, muy bien. Si estuvieran, en vez de estar en una rave, hubiera un grupo de personas trabajando, ya entraba la Guardia Civil sin problema ninguno. ¿Y por qué? Trabajando voluntariamente, me explico, ¿no? Ya mandarían inspectores, ya mandarían cualquier cosa. ¿Por qué? O sea, ir de fiesta es legítimo y yo entiendo que la gente quiera divertirse también y pasarlo bien, pero si una persona quiere trabajar, ¿por qué no puede trabajar? ¿Por qué tienes que mandar a la Guardia Civil si quiere trabajar? Es que es esa inversión de valores la que critico yo. Porque está tan mal visto que una persona quiera hacer cosas o quiera mejorarse a sí mismo, quiera reforzar, o un chico joven o una chica joven que está en un oficio que quiera quedarse unas horas más para aprender el trabajo. Simplemente es una novata o un novato. A ver, ya que estoy aquí estos años voy a absorber como una esponja todo lo que pueda de aquí, todas las relaciones que pueda, todas las técnicas de trabajo que hay, todas las fórmulas que hay, todas las casuísticas que tiene mi trabajo. Voy a mejorar, no, pero eso está mal. Hay que cerrar. En cambio, si fuera una actividad de otro estilo o arriesgada, por ejemplo, claro, y también repito que no tengo nada en contra, pero hay gente que hace deportes de riesgo, que se juega la vida y salta de barrancos y salta de todo tipo de cosas. No, repito que tendrá su diversión, pero en cambio eso no se considera, y eso es potencialmente más peligroso,
muchas veces físicamente que un trabajo normal. Pero eso no se ve mal, se ve como que se incentiva. Y claro, ¿y por qué? Unas actividades están como bien vistas y son vida y otras como que son productivas, que haces cosas que son como negativas. Es que no acabo de entenderlo yo. Entonces, ¿qué tiene mal vivir para trabajar? Y trabajar para vivir también, claro. Usted habla de capitalismo, ahorro y trabajo duro. El trabajo duro no es picar con una piedra y con un pico. Es hacer su trabajo bien. Por ejemplo, usted que venga aquí y venga con el guión hecho. Y eso lo valoro, y usted lo hace. Es decir, que llega con su guión hecho, no pregunta al tuntún, intenta estudiar un poco al entrevistado, saber de dónde, qué es, a qué se dedica o qué ideas tiene, y entrevistar. Eso es trabajo duro, es hacer bien su trabajo, ¿no? Y tener el tono de voz adecuado y sobre todo intentar mejorar. Aquí que fallé, que le podía haber preguntado, etc. Eso es trabajo duro. No es solo en el trabajo duro la gente piensa sin picar como un pico, que también a veces hay que picar como un pico, pero normalmente muchas veces ese tipo de trabajos tan duros ya se van reduciendo. Pero es hacer bien su trabajo. Un profesor que llega con su clase bien preparada, el médico que estudia bien los informes de sus enfermos. Cualquier trabajo, ¿vale? El camarero que tenga en su local impecable, que sirve bien al cliente, que intenta hacer bien el café o hacer bien el cóctel o lo que sea así. Todos los trabajos son duros y pueden hacerse bien y pueden hacerse correctamente. Eso es lo que valoro yo, ese espíritu de esfuerzo, de mejorar, etcétera, ¿no? Que es un espíritu a lo mejor que lo tengo desde la escuela o que me lo enseñaron en mi familia, o que sé, pero claro, es una cosa que veo que se pierde, ¿no? Todo es una basura y tal, ¿qué vamos a hacerlo? ¿Para qué voy a laburar para el rico? Como escuché un señor argentino una vez, ¿no? Porque voy a laburar para el rico, ¿no? Es lo que esa desvalorización del trabajo. Sí, aparte en el trabajo, aparte de ganar dinero, ¿cuál es el problema? Mejora su vida, gana algo de dinero, para sí, y si tiene pues personas que dependan de usted también, mejor. ¿Dónde está el problema? Es que hay unas actividades que son como incluso, que pueden ser destructivas, ¿eh? Actividades de ocio, así que algunas de ellas no todas son igual de buenas, en el sentido que algunas pueden ser destructivas, un exceso de alcohol, un exceso de droga, cosas por el estilo, no tiene por qué ser necesariamente bueno, ¿eh? A lo mejor esas personas estaban mejor trabajando. Es una opinión mía, claro. Hoy en día se considera racionaria y se considera absurda, pero yo no sé, fui educado en otros valores, no sé en dónde está el fallo, pero bueno, son los tiempos que hay. Como menciona Miguel Ancho Bastos, lo más importante para el ahorro es empezar y tomarlo ya como un hábito, sin tampoco complicarse si no tenemos el conocimiento necesario. Como ya os hemos comentado en alguna ocasión, no es necesario invertir en empresas concretas, sin saber a veces muy bien lo que haces. La manera más inteligente es diversificar a través de los ETFs, que son como cestas de acciones que te permiten invertir en, por ejemplo, las 500 mayores empresas de Estados Unidos. Nosotros lo hacemos a través de Freedom24, nuestro broker de confianza en el canal. En Freedom24 tenéis acceso a más de 40.000 acciones y 3.600 ETFs de todo el mundo. Un detalle que nos gusta personalmente es que siempre somos los propietarios reales del ETF. Es una forma bastante sencilla y diversificada de invertir en grandes empresas con una sola operación. Por ejemplo, yo tengo ETF BUA, que replica las 500 mayores empresas de Estados Unidos desde Apple hasta Coca-Cola. Mira mi cuenta, lo compro en 3 clics. Busco SP500, selecciono el ETF y pulso comprar. Además de ser uno de los mejores brokers para comprar ETFs, Freedom24 está regulado en Europa por la CISEC y registrado en la CNMV y su holding cotiza en el Nasdaq estadounidense. Os dejamos el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Es muy sencillo, con el DNI, un selfie y alguna prueba de domicilio como puede ser una factura, lo tenéis listo y estáis registrados. Seguimos con la entrevista. Profesor, ahora justamente que hablaba de valores, corríjame si me equivoco, por favor, y no sé si hay algunas ideas liberales o ideas liberales que al final te pueden decir, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Entonces, ese haz lo que quieras debe estar sujeto, imagino, a algunas pautas, alguna moral, alguna religión, alguna trascendencia. El capitalismo sin moral. No sé si podría hablarnos un poco de esa parte. El capitalismo sin moral. El debate del origen del capitalismo es un debate sobre religión. Es el debate de Max Weber. Le llama el profesor Gil Villegas la guerra académica de los 100 años. Porque es un debate que sigue a día de hoy en el sentido de que se discute qué papel tiene la religión en el origen del capitalismo. El liberalismo y el capitalismo no es exactamente lo mismo tampoco, ¿eh? Pero lo que voy a decir es que yo no me puedo meter en su vida, tiene derecho. Y cuidado, que es un debate también cristiano. Es decir, los teólogos debatieron mucho tiempo si el pecado, sobre todo lo que no implica daño que hacen los demás, debe estar prohibido o no. Y el pecado no debe estar prohibido. Porque si el pecado está prohibido, usted no es libre mentalmente. No puede decir si usted actúe bien o mal. No puede decir que está actuando bien ni actúe mal simplemente porque está actuando coaccionado. Para poder pecar tiene que ser libre primero. Es decir, yo puedo decidir cometer una mala acción o no.
pero tiene que ser libre de eso. Entonces, normalmente no son partidarios de la prohibición de cosas, no de actos, sobre todo actos de crímenes sin víctima, ¿no? O de crímenes contra uno mismo, digamos, ¿no? No entran en ese tipo de cosas. Ahora bien, hay que decirle también lo que está bien, y ahí es donde entra la moral, porque el liberalismo es una ideología de proceso, dice, haga usted lo que quiera, pero ¿quién nos dice lo que debemos hacer? Y ahí está donde entra la moral, los valores, los principios, etcétera. Las religiones, por ejemplo, las religiones ahí siempre fueron muy funcionales para el cristianismo, por ejemplo, aunque otras también, el confucianismo. Pero el capitalismo nace en sitios cristianos. ¿Y por qué nace en sitios cristianos y no nace en la China o en otros sitios? Porque aquí hay una serie de prerequisitos que lo favorecieron. O sea, sobre todo determinadas morales que son morales de autorrestricción. Quieto, contrólate, decir, tengo plata, voy a gastarla, quieto, voy a beber, no, guarda el dinero, lleva una vida ordenada, lleva una vida tranquila, no despilfarra, ese tipo de formas de vida, lleva una vida austera, sobre todo de autocontrol, porque las religiones per se no generan el capitalismo, las religiones como la nuestra generan autocontrol. Si son bien llevadas, autocontrol. Digo, mira, pues tengo dinero, voy a esa noche a beber por ahí toda la noche de parranda. Pero algo te dice, no. Tienes una familia, no puedes andar por ahí de parranda. Nadie te va a decir nada, no es delito, ni puedes hacer lo que quieras. Pero ¿qué te dice a ti que está mal gastar el dinero en beber mientras tienes a tu mujer y tu hijo? Eso no es delito. Con dinero puedes hacer lo que quieres. ¿Quién te lo dice? Pues algo moral tiene que decírtelo. Puede ser religioso o no religioso, pero normalmente incluso las éticas laicas descansan en principios religiosos. O si son principios religiosos puestos de forma laica. Pero ese tipo de valores, es decir, que llévate una vida ordenada, no bebas, no te metas en líos, etc. Ese tipo de cosas son los que te enseñan las religiones. Y no, claro, el liberalismo, haz lo que quieras, claro, y haz lo que quieras, pero tienes que saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es la función normativa, si queda, de las religiones. Que tampoco es obligatoria, ¿no? Pero una persona que es religiosa sabe lo que tiene que hacer, lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Sobre todo, sabe que lo que hace está mal. Porque también hay una inversión de valores. Es decir, antes tal cosa estaba mal, usted podía hacerla igual, pero estaba mal, ¿no? Pero ahora le dicen que la cosa que estaba mal está bien, que es liberador, ¿no? Tal o cual costumbre, que es liberadora, ¿vale? Entonces ya usted la hará, encantado. Ya ese freno moral se pierde, porque antes, aunque lo hiciera usted, yo soy un ser muy vicioso, ando mucho por ahí, por tal, que bebo mucho, ando por la noche y tal. Es decir, yo sé que está mal. Y si como sé que está mal, por ejemplo, yo no quiero que mi hijo haga eso, no quiero que mi mujer haga eso, no me gustaría ver a mis hermanos así. Pero si me dicen que está bien, que libera, que es una desinhibición, pues no voy a enseñárselo también a los niños y a todo el mundo, ¿no? Pues digo que es importante también, dentro de la libertad, porque repito, la religión no le prohíbe a nadie hacer nada, pero dentro de la libertad que nos digan, bueno, mira, esto no está bien, o que sepas tú en tu cabeza que no está bien. Y el cambio de valores es lo que nos puede llevar a eso, claro. Si está bien, si es una cosa que nos libera y tal, ¿por qué no vamos a expandirlo y hacerlo todos los días? ¿No? Esa es la cuestión. Y don Miguel, ¿usted cree en Dios? ¿O Sí. hay alguna idea que le ayude un poco a...? No, yo soy católico, apostólico romano. Y Dios, claro, ya no es creer, yo estoy bastante convencido. No, además es un tema... A mí hay dos debates en la vida que me fascinan. Uno es el cálculo económico del socialismo. O sea, no si el socialismo es bueno o malo, sino si puede ser o no. Podría... Bueno, luego Bien, vamos a ello, sí. Ese es un debate. Y otro es sobre la existencia de Dios. Digamos, tuve una etapa atea, etc. Pero yo es un debate que me gusta mucho. Me gusta leer argumentos de ateos, me gusta leer a todos los ateos. Leía a todos los jinetes del Apocalipsis, a Harris, a Dawkins, a Daniel Dennett, a todos los que habían esa corriente. Y también leo teístas y me gusta verlo. No soy ningún experto, pero en lo poco que sé yo, en mi ignorancia, me tiendo más al teísmo. Y después, culturalmente, y por donde soy yo, pues el católico romano, claro, es mi religión, porque voy a renunciar a ella. ¿Y cómo pasó de esa etapa de ateísmo a catolicismo? Y luego también, si quiere... Catolicismo fui siempre, fui Sí, de pequeño. bueno, Cuando volver a creer en volví, Dios, pero, ¿no? cuidado, también sabía dónde volver. Claro. Yo a veces, por ejemplo, los jóvenes modernos, sobre todo, ya no son ateos en el sentido antiguo que reniegan de la religión, sino que ya no saben lo que es la religión, que es muy distinto. Que a veces dicen, es que yo sabía dónde volver, pero es que no sé si la gente moderna sabe dónde volver. Porque no tiene nada donde volver, no viven un mundo de ese estilo. No sé si es bueno o malo, yo no lo conozco, ahí ya no me meto si la gente vive bien o no en esos mundos, que no lo sé. Yo sí que sabía dónde volver y volví. A ver, hay un Hume decía, es una frase que me gusta mucho, unos pocos libros apartan de Dios, pero muchos te hacen volver a él. Y a mí me pasó algo así.
lo mejor por exceso de curiosidad, por exceso de estudio, pues volví precisamente porque no me convencían los argumentos ateístas. Cuidado con los respeto, cuidado, si no los respetara no los estudiaría. No, pero no me convence, o sea, y repito que sin ser un experto y tampoco aquí no soy referente de nada, pero sí que me convencen más los argumentos teístas. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte, así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. ¿Y sobre el debate del socialismo? Socialismo es otro gran debate, que se lo cogí de joven, porque él, cuando tuvo un curso de doctorado una vez, un profesor que se llama don Ramón López Huevos, que aún vive, nos hablaba del socialismo en los tiempos que caía el comunismo. Entonces nos habló por primera vez de la teoría económica del socialismo y nos habló por primera vez, que lo recuerdo yo, pero estaba en el doctorado, no estaba en la carrera, de la teoría económica del socialismo y la teoría económica del cálculo económico. Él era crítico con esa teoría, pero básicamente que el debate que plantea Mises es de si el socialismo puede ser o no. Ya no entra en la moral, si es justo, deseable o no, si no puede ser o no. Y lo que dicen los teóricos del cálculo es que el socialismo no puede ser. Por lo menos, mejor dicho, no puede cumplir lo que promete. Una sociedad rica, nunca puede ser tan productivo como un sistema capitalista. Esa es la tesis del socialismo. Y lo explica por un argumento de cálculo económico. Si una sociedad socialista solo hay un productor, solo un comprador, una empresa estatal, que es todo el Estado que compra y uno que vende. Entonces no hay precios. Los precios los fija el Gosplan o el Softplan, los fija el planificador central. Pero ¿con qué criterios fija los precios? Porque el precio es un factor de coordinación. Sin precio, a ver, usted piense en cualquier bien que tenga. El ejemplo de Leonardo del lápiz, ¿no? Pues vale, el lápiz, ¿quién lo hace? ¿Y cómo se coordina para que usted tenga un lápiz? Tiene que producir, productos de todo el mundo que lleguen aquí. Usted vaya a una tienda en Terrassa. Levántese por la mañana y vaya al mercado de Terrassa. ¿Qué encuentra allí? De todo. Todo tipo de pescados, todo tipo de frutas. Encuentra todo tipo de tornillos, todo tipo de botones, todo tipo de neumáticos, todo tipo de reparto, hasta piezas raras de automóvil. Encuentra allí todo tipo de ropas de todos los colores, formas, etc. ¿Y quién las puso allí? ¿Quién puso todos esos millones de bienes allí en la tienda para que el señor se levante por la mañana y vaya allí y compre lo que le apetece? Todo tipo de croissants, barras de pan, todo tipo de bollitos, todo tipo de carnes, todo tipo de... ¿Sí o no? ¿Quién le puso todas esas cosas allí? Esas pastas que comen allí, que aún no sé si las había, pastas así que una especie de dulces, que a mí me gustaba mucho cuando estaba allí, ¿no? Pues, y además que había una variedad que, por ejemplo, aquí no la hay, de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué? Y me llama mucho la atención, y como estos señores saben y tienen todas estas cosas allí, y es una cosa que llama, ¿y con quién las mando a poner? Y sabían que iba a llegar yo allí de Galicia de visita y a comprar de esas cosas. No lo sabían, pero estaba toda la tienda llena, estaba todo tipo de productos. ¿Y cómo funciona todo eso? ¿Quién coordina todo eso? Pues solo son los precios. Son dos cosas, los precios, los beneficios y las pérdidas. Los precios sirven para coordinar y para que todo el mundo se ponga a trabajar para usted. Y cuando hablo de todo el mundo, casi literalmente todo el mundo. Desde el que produce el petróleo, el que lo refina, el que lo lleva al tractor, que cultiva trigo, y ese trigo después se transporta y se muele en molino y se mezcla con chocolate, con todo tipo de azúcares, con todo tipo de sabores, para que se haga esa pasta, después se le ponen un plástico y otro camión la lleva allí a la tienda y allí está esperando por usted. ¿Quién coordina todo eso? Nadie. Y ahí está el misterio. ¿Cómo se replica eso? Por un sistema de planificación central. Es decir, un señor o una señora muy listos, el Gosplan, el Softplan, y todas estas cosas que hay así, unos planificadores de la Unión Soviética, deciden qué precio tienen que poner cada cosa, cómo hay que hacerlo, y al final no hay nada. Por ejemplo, con los precios, ¿cuáles son los precios? ¿Cuál es el precio de una botella de cerveza? No, es que hay 1.000, 2.000, 5.000 precios de la misma botella de cerveza. Porque una cerveza cuesta tal precio en tal supermercado, tal precio en otro. Pero esa cerveza, por ejemplo, en una discoteca le cuesta 4 veces más. Si la toma en un bar barato, tiene un precio. Si va a un bar elegante, le cuesta el doble. Es decir, ¿cuál es el precio de esa cerveza? Si la toma en Terrassa, tiene un precio, pero si la toma en Boiro, tiene otro precio. ¿Cuál es el precio de la cerveza? No hay miles de precios y todo el planificador puede poner un precio a una cerveza. Tiene que adecuarse al conocimiento de tiempo y lugar. Y después, a nivel de medios de producción, ¿cómo producir electricidad? Debe haber 10 formas. Si no hay precios, ¿cómo sabemos? ¿Un coche de qué lo hacemos? ¿De aluminio o de chapa, de hierro? Nosotros lo sabemos, mira, pues hacemos cálculos, cuánto nos cuesta cada cosa, vemos qué compensa y hacemos. Y si no hay precios, ¿cómo hacemos? ¿El cableado de los coches de oro o de cobre?
El cobre es el oro es muy buen conductor, además no se oxida. ¿Por qué no hacemos los cableados de oro? Ya, porque son más caros. Pero está usando, cuando dices que es más caro, está usando ya elementos de precio. Y si no hay precios, ¿cómo usa? ¿No? Entonces, ese es el problema del cálculo. No se puede asignar factores de producción. Por eso la economía socialista es un caos. Fue un caos al principio, hasta que empezaron a usar otro tipo de elementos, ¿no? Porque sin precios, sin cálculo, no puede haber una asignación correcta de recursos. Ni decidir qué producir, ni cuánto producir. Por ejemplo, tiene que decir qué calidad tiene que tener el bien, y cuál es la calidad que le pone el bien. Porque cualquier bien puede tener más calidad o menos calidad, pero a lo mejor más calidad es absurdo. Es decir, podemos tener un coche sí, hecho de Kevlar o de duraluminio y hecho con cableado de oro, sí, ¿vale? ¿Y qué ventaja me aporta frente a un coche normal con cable de... ¿Es que la calidad es mejor? Sí, la calidad es mejor porque me aporta a mí tener un coche de Kevlar. ¿No? Que eso es carísimo y tal, sí, ¿vale? Y que me lleva mejor de Tarrasa a Solsona que el coche normal de chapa y de cableado de cobre. ¿Cómo escogemos? Es que el problema es que no se sabe cómo escoger. Es un problema que los socialistas empezaron a darse cuenta. Por ejemplo, que no puedes escoger entre madera y plástico a la hora de hacer una silla si no tienes precios. Y el socialismo al principio funcionaba porque tenía memoria de precios antiguos, tenía mercados negros. Hay un libro que siempre recomiendo mucho que se llama Abundancia Roja, de Spufford, que explica cómo los planificadores del Gosplan salían a las 12 de la mañana de las oficinas, iban a hablar con las viejas que vendían la fruta en los mercados negros, le preguntaban cómo estaba la fruta y lo apuntaban para resolver las ecuaciones, porque si no, no tenían forma de resolver el problema. Que no es un problema que al principio parece simple, pero es mucho más complejo. Por eso digo, es un problema que me da la vuelta en la cabeza toda la vida. Y de hecho, ahora están, por ejemplo, los cibersocialistas, Leigh Phillips y otros, que están hablando de repúblicas populares de Walmart, que ahora dicen que sí, que con los computadores o con la IA que se puede resolver el problema del cálculo. Yo creo que no pueden tampoco. Pero es un debate que está ahí presente y a mí me fascina, porque tiene aplicaciones a muchos otros términos. Tiene aplicaciones, por ejemplo, al tamaño de las empresas, al tamaño de los imperios, incluso a las políticas públicas. Es un debate que a mí me fascina. Por ejemplo, usted dice educación, vale, educación, creamos educación, vale, educación está ahí bien. ¿Cuántas escuelas? ¿Dónde ponemos las escuelas? El planificador hace las cosas. ¿Cuánto le pagamos a los maestros? Todas estas decisiones son decisiones económicas. Si nos estamos dando cuenta. Esas escuelas tienen que tener gran calidad de construcción o vale una escuela funcional, etcétera. ¿Qué materiales le ponemos, etcétera? ¿Deben cobrar los profesores todos lo mismo según la materia o cobrar todos igual? Es decir, tenemos un montón de problemas económicos y hay que resolverlos. Y muchas veces lo resuelven por la vía de planificación y normalmente no asignan bien los bienes porque no faltan o están mal planificados o hay de más en un sitio y de menos en otro, etcétera. Pues las políticas públicas también tienen problemas. Las carreteras, lo mismo, ¿cuántas carreteras? ¿De calidad? ¿De dónde tienen que ir en una carretera a la otra? ¿De qué las hacemos? Etcétera, ¿no? ¿Quién las hace? Ese tipo de cosas son soluciones de mercado y si no hay precios es muy difícil de asignar porque malgastas el recurso. Es decir, cuando usted compra a un precio inadecuado, simplemente dice, yo le doy 100 euros, ahora salga la compra. Usted sale a la compra en Santiago y seguramente con los 100 euros compro yo más que usted. ¿Por qué? Pues yo conozco mejor las tiendas de aquí. Simplemente por eso. No es ninguna capacidad cognitiva, ni inteligencia, ni nada por el estilo. Simplemente yo conozco este mercado mejor que aquí. Sé qué tiendas son mejores, dónde está el mejor producto, etcétera. Y usted no. Y usted, como está planificador, le faltan muchas cosas por saber. Entonces, al final, malgasta los recursos. Ese es el problema. Entonces, es un problema que me fascina. Sé que los que escuchan esto, algún defensor del socialismo, dan argumentos. Los conozco, que estudié bien también a los críticos. Pero digo que es un argumento es una idea que me da muchas vueltas en la cabeza. Por eso el socialismo no solo es una cuestión ética, que también lo es, o de otro tipo, sino también es una cuestión teórica. Cómo se asignan los recursos al socialismo, cómo se planifican los bienes, dónde hay que producir las cosas, qué hay que producir, quién las tiene que producir. Trabajadores muy cualificados, trabajadores normales, ¿cómo hay que hacer las cosas? Son decisiones que cualquier empresario toma. Pero ¿cómo las asignan un socialista sin esa información de precios o esa información de beneficios y pérdidas? La beneficio y la pérdida nos dice, mire, ya la gente no usa cintas de cassette, está muy bien, que tiene algún uso marginal para algunas cosas, pero hay que dejar de producir cintas de cassette y empezar a producir pendrives o empezar a producir otro tipo de cosas en la nube, ¿no? Pero ¿cómo sé yo eso? Hay una cosa que se llama hoja de resultados. Las empresas que fabrican cintas de cassette ya no vendemos cintas, eso se traduce en números rojos. Por lo tanto, vamos a abandonar la producción de esos bienes, vamos a ponernos a producir otros. Pero si no hay ese mecanismo, estaríamos produciendo cintas de cassette que nadie consumiría. Que es lo que pasa en el socialismo. Bueno, son temas muy que dan para un curso entero.
Es un tema que me gusta mucho. Yo doy cursos de economía del socialismo a veces. Y profesor, ¿qué piensa usted del salario mínimo? Pero el salario mínimo, eso es una ley que se empezó a poner, no recuerdo mal, en Australia o Nueva Zelanda, a final del siglo XIX, para excluir a los inmigrantes. Es decir, les pones una barrera al inmigrante que cuando llega allí no pueda saltar. Es una ley sindical, digamos, para impedir la competencia del trabajador que viene de fuera frente al trabajador local. Porque si usted llega un trabajador de fuera, normalmente el trabajador de fuera no es que sea menos trabajador, pero normalmente es menos productivo porque uno conoce las normas de construcción o trabajo del país, muchas veces no conoce el idioma del país, hay muchas cosas que no se hacen. Entonces, al principio, los primeros días, pues no es tan productivo. Cuidado, no digo que no sea tan trabajador, digo productivo en el sentido que le faltan algunas habilidades que tiene que adquirir en el proceso del tiempo. Pero si usted le pone una barrera que tiene que cobrar lo mismo que un nativo, simplemente no lo va a contratar. No porque no trabaje, sino porque aún no es tan productivo como el de aquí. Claro, muchos trabajos, una persona si no conoce el idioma, si no conoce las reglas de trabajo, cómo se trabaja aquí, las costumbres de aquí, tiene un tiempo de adaptación. Y normalmente esa adaptación se hace incorporándose al trabajo. Se incorpora al trabajo, normalmente con un salario menor, pero aprende cómo se hace aquí, cómo se trabaja aquí, cómo son las costumbres de aquí, etc. E incluso aprende el idioma de aquí, porque eso lleva un tiempo. Pero se va incorporando. De esta forma le pone una barrera, no tiene que cobrar tanto como el de aquí. Y son medidas para excluir colectivos laborales unos de otros, para excluir competencias unos de otros. Imagine que ahora nos ponen el salario mínimo de Luxemburgo aquí, los 1.800 euros. ¿A quién cree que beneficiaría? Las empresas de Luxemburgo, si quedarían sin competencia. Es un ejemplo extremo, pero básicamente los demás países del mundo no podrían competir con él, porque los trabajadores de aquí, que son muy buenos, no producen por valor de 2.800 euros. Porque no están tan capitalizados. Sé que son a lo mejor temas complejos, no se entiende, pero no están tan capitalizados como un trabajador en Luxemburgo. Entonces, normalmente al producir menos, no trabajar menos, el valor de su producción es menor, normalmente tiene que cobrar menos. Pero si usted le pone una barrera de entrada así, simplemente no pueden competir con las empresas de allí. Simplemente les puso la competencia. Entonces, el salario mínimo es una idea así como muy bien intencionada, pero repito, si no tuviera consecuencias, no sé por qué no lo ponen a 5.000 euros o a 6.000 euros. Y lo que pasa es que no afecta a todos por igual. El salario mínimo que dije antes es un salario selectivo, en el sentido de que va básicamente, históricamente fue contra los inmigrantes y contra los jóvenes. Por lo mismo, el joven cuando empieza a trabajar aún no es tan productivo como un trabajador experimentado. Un camarero los primeros días aún no sirve bien, o le rompe los platos, o usted el primer día que trabajó en este tema no tiene la experiencia que tiene hoy. Cualquier trabajo, yo las primeras clases que dieron no valían para nada. Es decir, cualquier trabajador los primeros días que empieza a trabajar, que mientras no domina el oficio, pues no es tan productivo como el trabajador mayor. No es que trabaje menos, es que aún no domina el oficio del todo, ¿no? Entonces, si usted le pone una barrera que tiene que cobrar tanto, simplemente los jóvenes no pueden entrar a trabajar y los expulsa del mercado laboral. Por eso la tasa española de paro juvenil es muy superior a la de Europa, entre otras cosas. Porque no va contra el trabajo en general, va contra el trabajo, digamos, no especializado, el trabajo, digamos, más descualificado. Es para evitar competencia de fuera. Por eso se puso. Y beneficia al trabajador instalado frente al trabajador no instalado. Y cuidado, y beneficia a la gran empresa frente a la pequeña empresa. O sea, por eso muchas grandes empresas le parece muy bien este sistema de trabajo, porque les expulsa la competencia a las pequeñas empresas. Usted piense, una gran cadena hotelera muy capitalizada, con mucho trabajador que paga buenos salarios, frente a los tales Sol y Playa, míticos tales Sol y Playa que vemos en cualquier costa española. El trabajador los tales Sol y Playa compiten por puro trabajo de la familia, a lo mejor del dueño, trabajando muchas horas, y a lo mejor con 3 o 4 personas que le echen una mano. Si usted les impide contratar a esas personas, simplemente las expulsa al mercado de trabajo y expulsa al mismo tiempo la competencia de esos hoteles. Frente al hotel grande, que tiene una gran capitalización, tiene una logística, tiene otras cosas que permite pagar más. Es una forma de excluir empresas. Cuidado que tiene mucha maldad la política. Y profesor, pues no me gusta mucho esa política. De hecho, hay muchos países del mundo que no tienen. Los suizos, por ejemplo, es un país muy atrasado, votaron en contra. Pusieron un referéndum de un salario mínimo de 2.700 euros y el pueblo suizo dijo que no, que esa cosa no la querían. Estaba muy bien para España, sí, pero para ellos no la querían. ¿Vale? Y los países nórdicos ninguno tiene, por ejemplo. Ahora, en Alemania lo pusieron hace poco, creo que en Austria no lo hay. Porque
e horror para os suizos aí explotadísimos, que miseria deben pasar, ¿no? Sin salario mínimo, debe un patrón abusar dellos. Pues, por lo que me cuentan, los salarios son mucho más altos que aquí, sin salario mínimo, porque el salario no lo determina que haya un nuevo salario mínimo. El salario solo puede ser determinado por su productividad, por lo que produce usted, por el valor, técnicamente, por el valor marginal descontado de su productividad. Es así lo que vale usted. Lo que vale usted es su trabajo, no usted. Que también es otra cosa, no vale usted, vale su trabajo, porque usted vale para muchas cosas. Seguramente, como youtuber no tiene un sueldo, pues si trabajara en una panadería tendría otro, y si trabajara de taxista tendría otro, siendo usted la misma persona. Yo no, cuando compro sus servicios, no lo compro a usted, compro un servicio concreto que usted me puede prestar. Y profesor, bueno, antes he hablado de los jóvenes modernos. Entonces, Una forma de hablar mía, ¿eh? Sí, No. sí, pero los jóvenes modernos hoy escuchan a gente que habla de globalismo, que habla de ideología woke, que habla de que los hijos deben ser, pues quizá del Estado y no tanto de los padres, que hablan de una invasión de la inmigración ilegal, invasión islámica, etc. No sé qué le diría a los jóvenes sobre estos temas que muchas veces escuchan. Primero que hay que estudiarlos y discutirlos. Cada uno de ellos, los que plantea, son distintos. El globalismo, por ejemplo, es que yo distingo de globalización y globalismo. La globalización es la globalización económica. Incluso la izquierda está muy contenta con ella, porque hace años estaban en contra de la globalización. Pero otro día, cuando fue de Trump, hasta vi al secretario general del Partido Comunista Chino defendiendo el libre mercado y a la vicepresidenta del gobierno español, la señora Yolanda Díaz, criticando los aranceles. Digo, bueno, vamos avanzando, ¿no? Pero el globalismo es otra cosa. El globalismo, tal como lo entiendo yo, es la idea de crear un gobierno mundial, o sea, de que haya un poder global, digamos, ¿no? Alguna institución global, sea la ONU, cualquier cosa que pueda establecer reglas en determinados ámbitos para el resto del mundo. Y eso es lo que critico yo. El globalismo me parece muy mala cosa, ¿no? Es muy mala idea un gobierno mundial. Sería muy mala idea, por ejemplo. Pero después hay otros temas. El wokismo depende también, hay que discutir los temas. Algunos de los temas del wok son bien interesantes de discutir, ¿eh? Yo no, por ejemplo, sé que en la derecha es muy fácil, se caricaturiza mucho eso, pero a veces algunos temas tienen por lo menos filosóficamente son interesantes. Es decir, no son... Bueno. Yo no los despreciaría. Muchas veces se desprecian como una... que se le ocurre decir, vamos a ver qué está diciendo este señor, qué argumentos tiene y a ver qué dice. Y algunos de ellos son interesantes. Es decir, no, tampoco hago un... Por ejemplo. El trans, por ejemplo, es un tema muy interesante. El trans, sin saber ya nada del tema, a mí me parece un tema muy interesante. ¿Quién es usted? ¿Es lo que se decide usted o lo que deciden los demás por usted? Es decir, este tipo de tema, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto se puede superar, digamos, la orientación de género, o lo que sea así, ¿no? Cómo se siente usted, o otro tipo de cosas? Por ejemplo, Raquel Dolezal habla del transracialismo. En el sentido de que ella es una señora rubia de ojos azules, pues dice que se siente negra. No, lo dice, ¿vale? Y pues digo, entonces abre un debate. También tengo yo derecho a asignarme, digamos, mi raza como quiera yo. O sea, y es un debate que está abierto allí. Porque pues, el problema es una discusión que interesante, pero el debate viene de ahí. O sea, son debates interesantes. No son tan simples como parece. Hay que profundizar en ellos. Porque al final entra en la propia esencia de la persona. Incluso puede llevar a términos como una disociación entre el cuerpo y el alma. Por eso me interesa a mí mucho. Es decir, que pueden verse como el cuerpo como una especie de cárcel frente al alma que tiene tus sentimientos, ¿verdad? Pero ya entramos en temas que ya son más interesantes incluso para nosotros, ¿eh? Sin decir que, claro, está diciendo usted que tiene un alma de un género y un cuerpo de otro, que el cuerpo está equivocado. O sea, los materialistas, los que piensan que es una cosa sola, tienden a unificar. Usted genéticamente un hombre tiene que ser como un hombre, ¿no? Porque está diciendo que hay como dos cosas distintas, o que sean lo que sean, ¿no? Entonces es lo que me interesa a mí. Digo que no son temas, aunque yo tengo mis posturas al respecto, obviamente, que no tienen especial valor, porque tampoco se lo explico, pero digo que no son temas tan simples como parece. Y a veces, muchas veces entran en contradicción entre ellos. Es decir, es un debate... Es un debate muy interesante. Digo muchas veces, no, eso que el wok y tal, vale. Pero digo que no tiremos todo, porque hay debates. Los bizantinos tenían debates parecidos, no es lo mismo. Pero debatían sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Cuál es el sexo de un ángel. Entonces empezaban con debates como este, que son debates parecidos a este que estamos discutiendo ahora. Entonces me parece un debate muy interesante. Y sobre eso, inmigración ilegal, hay gente que dice que
Occidente está dejando de ser más cristiana y al mismo tiempo están viniendo pues más Yo creo que el gente. problema no viene tanto de inmigración, sino que nosotros no sabemos lo que somos. Ujú. Y eso, Emmanuel Toth, un libro reciente de este año, se llama La derrota de Occidente. Dice, no, eso no hay religión. Entonces llega el inmigrante y aquí, vale, yo soy tal. ¿Pero qué encuentra enfrente? ¿Quién dice, pues quiero ser occidental, vale? ¿Y qué es ser occidental? ¿Qué hace el occidental? ¿No? Porque antes el occidental, pues lo que llamamos occidental, antes se llamaba cristiandad. Ahora le cambiaron el nombre, pero era cristiandad, ¿no? Pues la cristiandad que antes pues, tenías unos ritos, tenías unas formas de familia, de etcétera, etcétera. Vale, y ahora ¿cuáles son? No, vale todo. Bueno, vale todo, también valgo yo. ¿No? Si no tenemos nada, pues, si no tenéis nada, yo también valgo, soy mi costumbre, mi cultura, y de ahí viene la cuestión. La cuestión es que cuando llega el inmigrante se encuentra con una población que no es nada. O sea, no es culpa tanto de los demás, sino es más nuestra. Vale, porque cuando, si ellos llegan y venga aquí, por ejemplo, los viernes aquí no hay carne. Por ejemplo, hipotéticamente, ¿no? Como era antes. Los viernes no hay carne, pues de ahí viene la costumbre de comer pescado los viernes, etcétera, ¿no? Antes estudiaban los libros de economía este tipo de cosas. Los cristianos no comían carne los viernes, comían pescado. Vale. Pues aquí no se come carne los viernes, ¿no? Entonces ya el de fuera ya tomaba nota, pero en cambio nos encontramos que llegan personas con otras culturas y no, aquí no se come carne de cerdo, porque no, aquí se come carne, pero a nosotros nos molesta. Entonces ya empezamos a ceder nosotros, porque a nosotros nos da igual también, no tenemos ninguna contracreencia que darle. Entonces nos parece muy bien que al final vas abandonando tus costumbres. Porque tú no tienes nada que presentarle enfrente. No digo si habrá que tenerlo o no, pero digo, claro, si yo no he hecho la culpa tanto a ellos, sino que ellos llegan aquí y ven que aquí no hay nada. No hay nada. Nada, digamos, que les plantee a ellos, digamos, los occidentales son así, no podemos ofenderlos con esto porque estas cosas les son muy propias de ellos. Nosotros que tenemos. Es una pregunta, es una pregunta retórica, ¿eh? No, yo no lo sé. A veces me pregunto, ¿cuál es la esencia de Occidente? ¿En qué consiste? ¿No? Antes era claro. Cristiandad. Y ahora, eso es lo que dice Toth, ¿eh? No, y lo dicen otros. ¿Quién era el que lo.? No me acuerdo aquí, no. Lo leí hace poco. Bueno, dice que sin religión, vale, estará muy bien, estaremos muy laicos, pero no tienes nada que plantear enfrente. Más que una especie de así de principios gaseosos. Europa y no sé qué, la democracia. Pero vale, la democracia también está muy bien la democracia, pero la democracia será para votar entre cosas. ¿Y qué cosas se vota? ¿No? Te digo, ese es el problema que veo yo, que no hay ningún valor en Occidente bien construido que nos diga, vale, pues somos occidentales por esto, ¿vale? Porque somos. Si dicen, no, si vale todo, aquí cada uno hace lo que quiere, pues yo también hago lo que quiero, dirá el inmigrante, ¿no? Y profesor Chesterton, creo, decía que en algún momento deberemos desenvainar la espada para defender que la hierba es verde. Sí. Ese momento ha llegado ya, no sé qué le parece Sí, Chesterton. sí. En unas cosas, sí. En debates como el que estábamos planteando antes, sí. En algunos ámbitos, sí, pero digo que es un debate más complejo que parece, pero sí que hay cosas que no se pueden decir ya. O sea, datos determinados, que por ejemplo leía que usted no puede decir que determinada religión pues tiene un porcentaje mayor de crimen o lo que sea así, ¿no? No lo puede decir en muchos sitios, es casi delito. O sea, que en Cataluña había una multa por decir no sé qué cosas en relación, por ejemplo, a unas religiones y el feminismo, unas religiones y el trato de las mujeres, cosas que no se pueden decir, aun siendo los datos evidentes, ¿no? Es que ese momento ya está. Chesterton era muy bueno, era muy listo, muy listo. Además, a Rothbard le gustaba mucho porque razonaba siempre con paradojas, no razonaba nunca de forma lineal, sino a través de formas paradójicas, y muy interesante. El padre Brown, cuando resuelve los crímenes, todos así, ¿no? Todo el regreso de Don Quijote, todos estos libros. A mí me encanta todo lo que dice Chesterton. No estoy de acuerdo en algunas de sus posturas, pero sí, además era un Little Englander, quería una Inglaterra pequeña, sin imperio y sin Gales y Escocia. Es decir, era un Englanders querían la Inglaterra pequeña. Entonces son gente muy interesante y muy listo. La forma de razonar de él es contraintuitiva, no es intuitiva. Y profesor, sobre el Estado, hay gente que defiende que los hijos no son tanto de los padres, sino del Estado. Vale, Entonces, ¿pero el Estado quién es el Estado? Claro, ahora le quería preguntar, ¿qué es el Estado? Vale, ¿Qué pues tamaño pregunto, debería tener? Los Estados son del señor Ábalos. Lo que está diciendo usted. Porque, ¿no?
Porque el Estado, ¿quién es? Al final de no, el Estado es en este momento, que repito, y no es una crítica política, pues el señor Pedro Sánchez, serán sus ministros, serán sus secretarios de Estado, serán sus gobernantes, ¿no? Entonces, ¿el hijo está mejor en las manos de Ábalos o en las suyas? Esa es la pregunta que hago. Porque digo, Ábalos no, es que Ábalos es un señor que fue mucho tiempo ministro del Estado español, entonces los hijos tienen que ser de él. Ábalos, y cuidado, que no lo critico como persona, que no, hasta casi puede ser una persona casi simpática. No es eso. Pero ¿están mejor los hijos en manos de Pedro Sánchez o en manos suya? ¿O en manos de Feijóo, o de Abascal, o de Yolanda Díaz? Si le preguntamos así, hay que cambiar el cuento. Porque al final sus hijos estudiarán lo que diga el gobernante en cada momento, lo que tienen que estudiar o cómo tienen que comportarse, cómo tienen que hacer. La pregunta es, ¿están mejor ahí o no? ¿Son unos hijos de su señor o no? Porque el Estado parece que es un ser benéfico, una especie de ángel que flota en el cielo. El Estado son personas, como usted o como yo, y muchas veces peores que usted. Entonces, ¿está mejor? ¿Los hijos son de esas personas? Es que no acabo de entender que si el Estado es desde el Estado, ¿vale? ¿Y quién es ese Estado? ¿Quién decide lo que van a estudiar esos niños? ¿Qué van a comer esos niños? ¿Cómo se van a comportar esos niños del Estado? El Estado no, porque el Estado no existe ontológicamente. Al final lo decidirá una persona. Y repito, esa persona es mejor que usted, sabe más que usted. ¿Y por qué? No, esa es la pregunta que hago, porque el Estado es un Estado moderno, es un ente, digamos, hipostático. Se puede usar un concepto así religioso, que a lo mejor es un concepto que se usa mucho. Es una especie de ente abstracto, así como que está flotando encima de nosotros, pero que no tiene entidad real, pero que se concreta en personas concretas que en cada momento ocupan los puestos de poder en él, ¿no? Pero el Estado real, a día de hoy, en España, son estas personas. ¿Quién es entonces, si no? Y esas personas, repito, son las que tienen que apropiarse de nuestros hijos. No sé, pues, hay que discutir. ¿Y cuál debería ser el tamaño del Estado y cuáles son los principales oponentes al Estado? O sea, ¿qué es lo que frena al Estado? El tamaño, yo como sabe usted, soy anarcocapitalista. En un mundo ideal me gustaría que no lo hubiera, ¿no? Venimos del anarquismo. Ahora, yo, un Estado razonable, o sea, digo como ideal. Yo sé que el Estado pequeño, razonable, etcétera, al final lo que le pasa es que acaba creciendo o acaba eliminando los frenos y acaba convirtiéndose en lo que estamos ahora. Porque el Estado americano empezó también como un Estado pequeñito, muy ultra mínimo, y acabó creciendo. Y todos los estados que tenemos en Europa eran pequeñitos hasta que empezaron a crecer, ¿no? ¿Y cuáles son los oponentes al Estado, dice usted? Pues el oponente principal primero son las ideas. Primero es explicar esto. Mira, el Estado no tiene existencia. Cuando dicen los hijos del Estado están en manos de este señor o esta señora. ¿Está contento? Bueno, pues si está contento, bien. Y la pregunta es, ¿esa señora o ese señor sabe más que usted? Esa es la pregunta que le hago. ¿Lo considera usted mejor persona, que va a estar mejor educado por esa persona que usted? ¿Lo va a querer más esa persona que lo quiere usted? Esa es la pregunta que le haría cuando me pregunta si los hijos son del Estado, ¿no? Entonces, digo, cuando hablamos del Estado, no hablamos de un ser hipostático. Entonces, lo primero es saberlo. Saber es esto, que el Estado, volver al viejo individualismo metodológico. El Estado no tiene existencia, son personas organizadas. Punto. Entonces, eso es lo primero que hay que saberlo. Después, ver cómo se comporta. Yo estos días con los escándalos, la gente está muy indignada, pero yo estoy viendo cómo... A ver, yo de estas cosas, por mi profesión, leo libros de teoría del Estado, bastantes, y leo libros, por ejemplo, de lo que es la teoría del Deep State, el Estado profundo, de cómo funcionan pues, las reglas de corrupción, cómo funcionan las reglas de poder interno de los Estados. Y hay buena literatura académica, ya no son temas de opinión en los bares, son libros que estudian estados profundos en muchos países, etc. Entonces, yo veo que cómo se comporta el Estado, de acuerdo con la teoría, se corresponde muy bien con lo que se hace, lo que estamos viendo en España. Pero cuidado, lo que se hace en España no es solo de España. Es que estas teorías no son para España, son para todos los países del mundo, para la mayor parte de los países del mundo. Funcionan de forma muy parecida, en mayor o menor grado, que a veces el grado también importa, pero funcionan todos de forma muy parecida. Y es más, y mire lo que estoy diciendo, España no creo que sea de los países peores al respecto, ni siquiera con el gobierno actual. Sé que esto a mucha gente no le gusta, parece que estamos en una cosa así, pero en otros países... mire, en Francia hay varios presidentes de la República condenados a prisión. Lo que pasa es que no entran en prisión, que tienen una pulsera de estas.
Es decir, hay varios, no solo hay uno. Incausados estuvieron todos los que recuerdo yo en mi vida. En Italia, ya puedo decirme cómo acabó Berlusconi, pero cómo acabaron los problemas de Aldo Moro, Andreotti, todo aquel primer ministro italiano que tuvo que escapar para Túnez por corrupción. Es decir, no es algo propio de España. No, es algo propio en general de los estados modernos. Ya no hablemos de otros estados en Latinoamérica, de otros estados en África, etcétera. No nos consideramos especiales, pero digo que cuando vemos cómo funcionan estas cosas, vemos que funcionan así. Entonces, este tipo de escándalos, estas cosas así, nos enseñan cómo funciona realmente un Estado. Porque muchas veces nuestro problema es comparamos lo que hay con una especie de estado ideal, así de seres angélicos, buenos, benéficos, que piensan en el bien común, ¿no? Como decían los antiguos, el viejo emperador Carlos, en los tiempos viejos. No, esos tiempos viejos, si los vas a estudiar, no eran mucho mejores que los de hoy. Y lo digo a lo mejor, porque a lo mejor soy un descreído, porque soy un escéptico de estas cosas, ¿no? En el sentido de que nunca hubo esa edad de oro del buen gobernante y esta cosa así, porque estamos comparando como una degradación. ¿Cuál fue la etapa buena? La de Felipe González, con los escándalos todos de Filés, etc. Y que llegó a haber incluso crímenes de Estado. Esa fue la etapa buena. ¿Cuál fue la etapa buena de que no hubo aquí, que hubo santidad en el gobierno? Usted piensa que todos los gobiernos de España, desde Felipe González hasta aquí, tienen ministros presos y encausados, o metidos en grandes escándalos, casi todos ellos, con mayor o menor fortuna. Sí, o sea, no es una novedad. Pero entonces, lo que tenemos que pensar es, no es que este gobierno sea así, es que los gobiernos funcionan así. Entonces, no me sorprende. La mayor parte de los gobiernos del mundo funcionan así. Y es la teoría que se puede sacar, repito. Yo a lo mejor leo demasiadas cosas raras o leo... No, raras no, que leo cosas como muy especializadas. Entonces sé que estas cosas a mí no me sorprenden. Pero muchas personas piensan que hay como un estado ideal, que debería ser así, y lo que hay ahora es como una manzana podrida. ¿No? Pero que ese estado ideal no existió en ningún sitio. Es más, dudo que pueda existir. También, ya sería un debate mucho más profundo. Dudo que pueda existir un Estado que funcione por esos principios de bondad y cosas por el estilo. O sea, usted piensa que sale una persona y también los políticos, también le tengo cierto respeto. A ver, el político sale allí, le parten la cara en las redes, le insultan, le hacen memes, le llaman de todo y todo eso por amor aquí a España. Estamos de broma. Y además gastan miles, cientos de millones de euros en campañas por España. Para que gastan su dinero y para que te juegues la piel y te ataquen, cosas por el estilo. Por servir a España. Además, si es por servir a España, dirá Pedro Sánchez, la puede servir yo tanto Pedro Sánchez, yo que sé, como Pilar Alegría o como María Jesús Montero. Si es por salvar a España de las garras de la derecha, vale cualquiera, pero ninguno dices, no, cedo yo en mi puesto para que salve ella, tal, yo me retiro a la paz. No, es un puesto que te gusta, está bien pagado, tiene ciertos privilegios, tiene mucha atención, o sea que la gente, a ver, dice que una de las cosas que mueve al ser humano es la atención. Pedro Sánchez o cualquier ministro, cuando habla, los periódicos abren sus palabras. Ustedes repiten lo que dicen 100 veces. Eso es una atención. Es una persona que se siente como muy, muy influyente, y lo es. Es decir, yo decido tal cosa, que los niños estudien tal libro, y estudian los niños tal libro, todos los niños de España. Yo decido que se haga un edificio allí, un puente, y se hace el puente. Y claro, es una cosa que a la gente le da mucha importancia y es valorada per se. Claro, pero la política es así. No idealicemos con un mundo de hombres sabios y ángeles gobernando allí. No, la política siempre fue así. Sino que me digan cuándo fue buena. En España, en cualquier sitio del mundo. Oye, que alcaldes de Madrid ya hubo en el siglo XIX, ya hubo alguno preso, por corrupción. O sea, no es... Todos recordamos el Marqués de Salamanca, cómo se repartían los ferrocarriles en el siglo XIX, ¿no? Todos recordamos el escándalo Extraperlo, que hizo caer el gobierno del bienio de la derecha. Es decir, que no es una cosa nueva que haya corrupción en el gobierno. Entonces, ¿cuál es la etapa de oro? ¿No? Fue la cual degradamos, ¿no? Porque todo el mundo piensa que va a un sitio, un tiempo mítico, que todo era así muy justo, o que hay en un sitio un gobierno muy justo de gente muy buena y así, que lo que hay ahora es como como una corrupción. A ver, la política funciona así. Y es que estos autores te explican por qué tiene que ser así. Ya se entra en otros temas. Y don Miguel, ¿usted piensa que la familia es uno de los últimos o de los únicos reductos ante un Estado pues, que tiene un poder cada vez más ilimitado, claro, a veces? ¿Cómo se llamaba? Refugio en un mundo despiadado, decían así, como es el título de un libro de Christopher Lasch.
explicando sí que claro que es un refugio además por es un freno al poder. De hecho, el proceso de construcción de estados, en principio, se dedicó pues, a liquidar, a debilitar a la familia. Primero la familia extensa o clan empezó a debilitar, y ahora la familia nuclear, porque la familia normalmente es una célula de resistencia. Antes explicamos que cualquier grupo organizado puede resistir de una forma o de otra al poder. Pero, digamos, la gente normalmente a día de hoy aún sigue siendo más fiel a su familia que al Estado. Entonces, no sé si es un proceso deliberado o no, pero se intentan debilitar. Por ejemplo, ahora ya no lo cuidan sus padres, lo cuidan en alguna institución del Estado, una guardería, también lo cuida cuando es anciano, otra institución del Estado, cuando está enfermo, quien lo cuida es el Estado, es decir, quien lo educa es el Estado. Entonces, va sustituyendo muchas de las funciones de la propia familia. Y la debilita, claro que la debilita. Y se está notando, claro. Pues si se debilita, digamos, la fuerza del Estado es mayor, poco, usted es mucho más dependiente de él. Si usted está solo y no tiene quien lo cuide, todo depende del Estado para atenderlo enfermo, cuidarlo, etcétera, cuando sea enfermo, etcétera. Entonces, claro que es funcional para ellos. Necesita más recursos, más personas, más impuestos para atender a todas esas personas que tienen estas necesidades. Cuando antes no eran tan necesarias, o se podía dividir el trabajo, se podía hacer muchas cosas, ¿no? Claro que es una célula de resistencia y sigue siéndolo. Pues ya para terminar, profesor, no sé qué consejos daría a toda la gente que escuche esta entrevista y luego también no sé si podría hablarnos de algún o un valor que crea que debería recuperarse. ¿Qué consejos doy? Básicamente, pues, si escucharon esta conferencia, pues que yo soy profesor, entonces me gusta que la gente estudie. Entonces, pues que si le interesa alguno de estos temas, que lo desarrolle, que lo contraste, que lo discuta, que vea si tengo yo razón, si estoy equivocado, que dé argumento, ¿no? Básicamente, estas cosas me gustan es por aficionar a la gente, que vea que puede haber belleza incluso en los temas de política, que puede haber grandes debates morales, éticos, filosóficos en este tipo de temas. Entonces, si ven esto, primero que si acabo de ver esto, ya quedo muy satisfecho, y después que más que nada me gustaría meterle interés en este tipo de temas. Virtud que me gustaría recalcar, el ahorro. Ya sé que es un tópico mío, pero es el ahorro. Porque el ahorro además implica también, igual que el trabajo, implica también autocontención. Porque, por ejemplo, igual que la laboriosidad, no le tengo problema, porque la gente sigue siendo trabajadora, más o menos, aunque digan lo contrario. Sí que la actitud hacia el trabajo no es la misma de antes, ya se trabaja con menos ganas, ¿no? Pero si la gente sigue siendo laboriosa, sigue estando bien formada y sigue haciendo esos trabajos bien, eso no es lo que me preocupa, pero el ahorro sí. El ahorro sí, porque el ahorro es autocontención. Una persona ahorradora no malo es que se me eche muchos vicios, que gaste todo el dinero en alcohol o en juergas o en farras. Normalmente es una persona que llega, hace su trabajo, va para casa, intenta economizar, se priva de placeres inmediatos por un futuro. Es una fuente muy buena de autocontrol, además una fuente de responsabilidad financiera, en el sentido de que normalmente la persona que tiene esos hábitos, aunque digamos sus inversiones puedan ir mal, sabe ya lo que es vivir con poco y se recupera más fácil que la persona que está acostumbrada a vivir con mucho crédito encima, que incluso comprar bienes de consumo y bienes de consumo efímeros a crédito. Entonces es un valor que a mí me gustaría recuperar, porque eso desde los años 20 en adelante, esa figura del ahorrador, de la persona que ahorra antes de comprar la cosa, no que la compra a crédito, ¿no? Es decir, que escuchaba en la radio esta mañana que el crédito al consumo, el segundo punto, ya es un ocio. O sea, antes normalmente el crédito al consumo era comprar un coche, una cosa así. No, ahora ya son gastos de ocio, una fiesta, un banquete o un viaje. No, eso está muy bien. Yo tampoco soy crítico moral de nada, no me gusta criticar a nadie, pero digo, si me dice de recuperar algo, me gustaría que recuperar. Quiero hacer una fiesta, ahorro primero antes de hacerlo. Quiero ir de viaje, ahorro antes de hacerlo. Primero, porque genera, digamos, una cosa, y segundo, es la clave de una sociedad próspera. Pues eso es todo, profesor don Miguel Ancho Bastos. Muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.